Radar News. Bueno, las 8 de la mañana con 14 minutos, 8:14. Gracias, como siempre, por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y nos acompaña en esta mañana y le agradezco mucho en esta mesa de trabajo a mi querido diputado Paul Hospital Sinache. ¿Cómo estás, mi querido Paul? Encantado de estar aquí contigo, querido Aurelio. Bueno. Como cada 15 días, siempre tocando los temas de coyuntura nacional, coyuntura local. Muy contento, jueves lluvioso. Contento. Maneje, por favor, con precaución. ¿Contento por qué? Porque te veo en la mañana, tú imagínate, no, toda la qué gente que te está maravilla. escuchando, les pregunto si no se pondrían contentos de no solamente escuchar a Aurelio, sino de verlo en persona. Oye. Ya con eso se iluminó No, mi día. igual, no, muchas gracias, igualmente, te lo agradezco y también... Para te lo mí sí reconozco, salió el sol. Mi querido Paul Hospital Carrera. El tema y el punto es, te preguntaba yo, ¿contento después de los resultados del 2 de No, junio, bueno. donde fue una vergüenza el trabajo político de los partidos, de los candidatos, de los aspirantes, hasta la candidata que ahora la hacen responsable de la derrota electoral del pasado 2 de junio? Bueno, yo no hago Hospital responsable a la candidata, ¿A la quién? verdad es que ¿Quién dio es el un gran responsable? esfuerzo. Ya pasaron 18 días. Ujú. Todo duelo lleva su tiempo. Primero hay que ¿Es reconocerlo. un duelo? ¿Es un duelo? Es un duelo, porque al final es una pérdida, ¿Están de se luto? pierde una elección. ¿Están de luto? No como tal, pero en el sentido de un duelo, al final del día, cuando tienes una pérdida, tienes que pasar por un proceso de duelo. Hay algunos que empiezan con enojo, luego continúan con enojo 18 días después. No hablo de nadie que tenga aquí cerca. Otros empiezan en la negación. He escuchado a muchas compañeros, no, es que se robaron la elección, es que compraron votos y fácil, yo tengo una tía en qué Tepic fácil, sí. que le dieron 1,000 pesos y entonces Sí, así fue en todo el país. Ok, Sí, es negar la sí, realidad. cómo no, sí, cómo no, sí. Pero al final del día es un duelo colectivo, no es un duelo individual, sino un duelo colectivo, al menos de este 30% de la población que no queríamos que ganara quien ganó. Pero ganó, y ganó abrumadoramente, y hay que aceptarlo, y el pueblo salió a las urnas. Sí, está Y bien. cuando pensábamos que el techo electoral de cualquier presidente moderno era López Obrador con 30 millones de votos, pues llegó una señora con 36. Sí, claro. O 35.9. Y no solamente eso, sino que no engañaron a nadie, también hay que decirlo muy claro. La campaña se fincó en el segundo piso de la Cuarta Transformación, es decir, la continuidad, el continuismo de López Obrador. Aquí no hay una separación de vamos a hacer un cambio con rumbo, vamos a hacer las cosas distintas. Sí. No. Es lo mismo. Claudia lo midió, sus asesores, ella misma, el movimiento, y dijeron, hay un señor que tiene tanto nivel de aceptación, sobre eso vamos a hacer la campaña. Punto. No fue una campaña de nuevas propuestas, de cambios fundamentales. De nada que no Y supiéramos. por otro lado, también hoy no hay sorpresas, hay muchos sorprendidos, porque el tema, naturalmente, estos días es la reforma del Poder Judicial. Sí, de acuerdo, sí. Pero nos lo avisaron. Aurelio, es que hoy parece que estamos sorprendidos y, ay, es que lo sacaron así de la manga. No, el 5 de febrero, aquí en Querétaro, aquí al lado en el Teatro de la República, la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, anunció la reforma del Poder Judicial. 18 reformas. 5 de febrero. Sí. No la habíamos discutido, ¿ah? No le habíamos puesto atención. ¿Por qué? Porque no tenían los votos para pasarla. Entonces simplemente era un buen deseo del presidente que no se iba a concretar porque ni siquiera había diálogo en las cámaras. Ahora sí los ¿Qué tienen. pasa? Ahora tienen los El votos. pueblo le dio mayoría calificada de sobra en Cámara de Diputados, según cómo va a quedar compuesta la Cámara de Diputados. Creo que les van a sobrar hasta 40 curules. Sí. O sea, mañana 39 de Morena se podrían ir al PAN y aún así tienen mayoría calificada. Así es. Es una locura. Pero en un sistema democrático como el nuestro tiene que pasar a la otra Cámara, que es la de senadores y senadoras. Ok. Y en esa, hasta ahorita, hasta este corte, todavía les faltarían dos senadoras o senadores de la República para tener mayoría calificada. Deben estar preocupadísimos. A ver. 2, en un sistema democrático, legal, contienen igual que 100. Bueno, esa es teoría. Eso es teoría. No. Mi Esos querido son los Paul, hechos, señor ya hasta salieron en los medios de Aurelio. comunicación, en los medios nacionales salieron ahí algunos en los corrillos políticos, nada más faltan 2 votos y hay incluso posibles legisladores de otros partidos políticos que fácilmente se podrían cambiar Y de se van a partido. construir escenarios de Así quién se es. iría y Son cómo se iría especulaciones. y que si Son especulaciones. si los van a amenazar, si los van a invitar, si les van a ofrecer El futuro. punto- Hoy hay 2 el punto- que contienen. El punto es que yo hice una analogía a lo que ocurrió en este país en 1929, en la época del Maximato.
donde surge precisamente el Partido Revolucionario Institucional. El PNR. No es el surgimiento, sí, bueno, ahora es el PRI, ¿no? El PNR, Partido Nacional Revolucionario, Plutarco Elías Calles, aquí en Querétaro, por cierto. Bueno, que surge una nueva fuerza política que gobernó durante 70 años en la historia de este país, que sea lo mismo, la misma historia que Morena hoy representa y significa para las y los pero mexicanos. 1929, un México posrevolucionario en donde el poder se arrebataba a sangre y fuego, en donde había más de 1000 expresiones llamadas partidos entonces en todo el país, una pulverización social impresionante, todos contra todos, y lo que se hizo en 1929 más bien fue unificar a México en una sola expresión política que tuviera, a su vez, a todos representados dentro de ella. Por eso se crean los sectores, las organizaciones, que hubiera representación de los campesinos, del sector militar, por supuesto, que gobernaba, que hubiera representación de las mujeres, de los obreros, de los profesionistas. Así es. Entonces, más bien fue la gran unificación del país que le dio rumbo y que le dio paz, al menos para que el Durante poder entre uno y otro no fuera a balazos. Y que sirvió para que el PRI gobernara 70 años. Y ya, pero yo no le veo el comparativo con ahora. No, ahora estoy preocupado por este tema de la mayoría calificada del Senado. No, pero es que no le veo la comparación. Digo, si no quieren, hay contrapesos. Si quieren hablamos del PRI, mi tema favorito. No hay contrapesos. Es que hay un contrapeso, al menos como apunta hoy con la repartición de las pluris, de 2. O sea, hay que cuidarlos mucho. A los de oposición, PRI, PAN, PRD, bueno, PRD no, pero PRI, PAN y MC, que puedan hacer un bloque de contención de al menos 2 senadores. A ver, está más chiquito, yo sé, antes eran como 20 el bloque de contención. No es que no se pueda. A ver, vamos a pensar en esto. Las reformas constitucionales que ha tenido nuestra Carta Magna desde que se creó en 1917, por cierto, también aquí en el Teatro de la República, la mayoría de las reformas constitucionales que hemos tenido han sido plurales, es decir, no fueron durante el periodo donde hubo una mayoría calificada del PRI. Se han construido en pluralidad. Sí, se puede construir en pluralidad. Ahí está, por ejemplo, la reforma de la Guardia Nacional. El presidente mandó una iniciativa de reforma, pasó en Cámara de Diputados porque tenía la mayoría calificada en 2018, llegó al Senado a este bloque de contención, en donde le cambiaron cosas, le ajustaron, nos pusimos todos de acuerdo y todo el mundo votó a favor. Entonces sí se puede construir en democracia. Lo ideal es que estos dos no se vayan. Lo ideal. Lo ideal. ¿Y lo posible? Para poder entonces construir en consecuencia. Bueno. Yo espero que así sea, diputado, porque si no, también diputado, nos avientan la narrativa encima. A ver, por ejemplo, esto del Poder Judicial. Qué bueno que se discuta. Hay un problema grave de fondo histórico en el Poder Judicial. Van más de 200 años donde no ha habido una reforma de gran calado en el Poder Judicial. Hay que discutirlo. Está mal. La gente ya se expresó. Muy bien. Vamos a discutir ya muchos tenemos temas. encuestas, incluso ya hicimos encuestas. Y entonces, yo te traigo aquí unas, porque salen a decir, bueno, es que ya encuestamos al pueblo bueno. Eso dijo el presidente. Y la presidenta electa. Y dice... Y bueno, tengo estos resultados de que la gente quiere una reforma judicial. Sí, no le preguntaron si como en Bolivia vamos a elegir a nuestros ministras y ministros. Entonces yo me di a la tarea, querido Aurelio, para ti y tu enorme auditorio, de levantar también unas encuestas. ¡Caramba! Mira, traigo aquí el resultado, lo pueden ver en pantalla y para usted que me está escuchando por radio se lo voy a leer. ¿Usted está o no de acuerdo en que la CFE invierta en su red eléctrica para que evitemos apagones diarios, para que no se nos vaya la luz todos los días? Fíjate, el 30% dijo que sí, el 70% dijo que urge, y por ahí en otra casa encuestadora un 1% dice que no. Yo creo que le tocó a Bartlett ahí la encuesta. A los hijos de Bartlett. En una de sus 30 casas han de haber preguntado los encuestadores y entonces 1% dice... no. Qué hermoso, sí. Tengo otra por aquí. Caramba, ahora cualquiera hace encuestas. Levanté esta encuesta. Tiene el mismo formato que las de Morena, yo también sé imprimir. Sí, bueno. Del Seguro Social, del acceso a las medicinas. Entonces, ¿está usted o no de acuerdo en que el gobierno debe de dotar de todas las medicinas para todas las enfermedades? Y entonces aquí, según nuestras casas encuestadoras infalibles, dicen sí, 40%, 59% dice que urge y un 1% dice que no.
que está bien el sistema de salud. Mismo, es que ahí tocaron la puerta en Palacio Nacional, que tiene todas las medicinas para el señor, una atención privada. En la bodega es la Entonces aquí tenemos las encuestas, claro, cuando preguntamos de esa manera, pues va a ser abrumador el resultado. Entonces que no quieran engañar y ganar la narrativa. Pero ese es justamente el detalle en este momento, justamente en nuestro país. Que alguien pueda decir y presumir que tiene encuestas, Y que entonces como el pueblo lo respalda, vamos a eliminar el Poder Judicial y vamos a... Ahora, seamos serios. ¿Hiciste la encuesta sobre el Poder Judicial? Ahora seamos serios. Ajá. No, ya la presentaron, se la mandé a Claudia para que la presentara ahí con Mario. Fue una de las 3 encuestas. Pero seamos serios. Sí hay que discutir el Poder Judicial. Qué bueno que esté en el centro del debate. En eso estamos de acuerdo. Y también la iniciativa tiene cosas buenas, ¿eh? Ajá. Ojo, porque también estoy muy molesto con la parte opositora de ese 30% del PRIAN, que no. Oye, ¿ya la leíste? No. Pero viene del presidente. Oye, pero ¿de qué se trata? Hay cosas que podemos rescatar, vamos a debatir. No sirve y nunca jamás. De acuerdo. Y peor aún, porque te dicen, pero sí hay que discutir el Poder Judicial, pero así no. Puta, entonces, ¿cómo? Sí. Hay que presentar una iniciativa y en consecuencia debatir sobre un papel que ya está presentado en la mesa. Tiene cosas buenas, este tema de que no se autorregule el Poder Judicial, es decir, el Consejo de la Judicatura Federal, sino que haya un órgano de disciplina judicial autónomo que vigile al Poder Judicial, porque si tú te vigilas a ti mismo... Sí, no tiene sentido, no te vas a poner ahí tarjeta amarilla. ¿Estás de acuerdo que el presupuesto de que del tribunal... elijan por No, estoy diciendo lo que estoy de acuerdo. A ver, lo que estás de acuerdo. Que el presupuesto del Tribunal Electoral no dependa de la Suprema Corte, porque entonces lo subordinas por completo. De acuerdo. Porque tienen el poder del presupuesto. ¿Y de qué presupuesto? ¿Cómo podría generar presupuesto para el Poder Judicial? De manera Judicial? Directamente desde la Cámara de Diputados con la aprobación del presupuesto. ¿Y eso no es una subordinación del Poder Judicial? No, porque al menos se va a discutir con una propuesta propia del Tribunal Electoral. Correcto, muy bien. Otra, las decisiones sobre asuntos inconstitucionales en la Corte. Como está hoy, se pueden decidir por 3 ministros, pero si falta uno se decide por 2 y uno tiene voto de calidad porque preside la comisión. Entonces una persona en este país está decidiendo si algo es constitucional o no. Entonces la propuesta es que se pase al Pleno, que sean ahí las 11 ministras y ministros o los 9, como se está planteando, quienes definan estos temas de fondo. Sí, claro. No que sea uno. Sí, claro. Oye, es que nada más estaban Aurelio y Paul presentes, pero Paul preside. Y ganó. Tú dices que no, yo que sí, digo, no, pero bueno. yo tengo voto de calidad. Entonces ya no es constitucional ganó Paul, algo. Ganó Paul, Imagínate una eso. Visión democrática. Sí, claro. Entonces, bien. En eso también hay cosas interesantes. Ahora, lo que nos ha escandalizado a todos, o a casi todos, en Bolivia creo que no se escandalizaron. Yo veo que a ti ya no. No. Los bolivianos son los únicos no escandalizados porque es el único país de los 193 países que están en la ONU reconocidos que eligen a sus ministros de la Corte Suprema de esta manera. Solo Bolivia. Fíjate nuestro ejemplo, porque empezamos con ejemplos de países nórdicos para el sistema de salud y acabamos ahora en Dinamarca y ahora acabamos en Bolivia, pero bueno. Y si bien nos van, vamos a acabar en Venezuela. Pero al menos tenemos un caso que analizar. Que eso es bueno en la política pública, porque hay que hacer política comparada. ¿Por qué? A ver, dime, nos queda un minuto. Que tenemos un caso que analizar, es bueno. Si no estaríamos inventando el hilo negro. Sí. Bolivia, ¿qué trató de hacer? Trató, 1, democratizar el poder judicial a través del voto popular. El voto en Bolivia, a diferencia en México, además es obligatorio. Entonces, si tú no vas a votar, tienes sanciones. Entonces, la gente fue a votar. Bueno. El 70% fueron a votar por sus jueces, por sus ministros de la Corte. El 65% de ellos anuló el voto, porque no los conocía, porque no le interesaba, pero estaban obligados a votar. Entonces mi pregunta es, si en este país 4 de cada 10 mexicanos no va a votar por su presidenta de México, ¿cuántos van a ir a votar por sus jueces? ¿1 de cada 10? Sí. ¿2? ¿Y eso? ¿Y quién los va a mover? Sí, claro. ¿El crimen? ¿Los poderes fácticos? ¿Los partidos políticos? Ya dijo Mario Delgado que no salgan con ese cuento que del crimen, que van a votar por los jueces, que van a promover las mismas organizaciones criminales. El cuentero pidiendo que no salgamos con cuentos. Imagínate. Y lo segundo que intentó Bolivia fue despolitizar a los ministros, es decir, que no emanaran los ministros, las ministras, de los partidos políticos, de los intereses políticos y partidistas. Tampoco salió. ¿Por qué? Porque quien propone los perfiles que se van a ir a una elección es el Parlamento. Y el Parlamento, ¿quién lo compone? Tiene una mayoría. Y de partidos políticos y de política. Entonces no lograron despolitizar, digamos, de origen.